El Senado de Alicante Plaza. Se ha hablado mucho en este último año, y se seguirá haciendo en este que acaba de comenzar, de la antipolítica. ¿Pero qué es la antipolítica? O mejor dicho, ¿cuáles han sido las consecuencias de esa antipolítica, de esa desafección de la política en sí mismo, ¿no?, del arte de lo posible? Pues han sido, para empezar, el mal uso de, por ejemplo, los impuestos, ¿no?, de un sistema confiscatorio, o esa es la apariencia, y uno de los principios precisamente tributarios que se ha violado, porque la confiscación no puede ser en los impuestos, no se puede caer en ese afán recaudatorio, y sin embargo, en los últimos tiempos, los estados han caído en ello y han generado el auge de diferentes populismos que han visto la política no como una solución, sino como un problema en sí mismo. ¿Y por qué? Pues precisamente porque había una sensación de que vivíamos cada día peor, de que había un empeoramiento de los servicios públicos, y sin embargo eso no ha sido ocasionado por una bajada de los impuestos, por una bajada de los ingresos públicos, sino más bien al contrario. Más bien al contrario, porque los estados tienen superávit a nivel fiscal y sin embargo no vemos una mejora en los servicios públicos. La consecuencia, ya lo dijo Lipovetsky en uno de sus ensayos, pues tiene que ver con la crisis de la socialdemocracia. Y esa crisis de la socialdemocracia está relacionada con que se han construido unos estados demasiado gordos, tan gordos que es imposible realizarles una liposucción. Unos estados que están dando café para todos, que parece que en lugar de estados se están convirtiendo en una especie de ONGs en las cuales pues se tiene que contentar a todos. Pero ¿qué pasa cuando uno intenta contentar a todos? Que termina generando desafección en toda la ciudadanía. Así es, tenemos pues unos ciudadanos hastiados, cansados de pagar tantos impuestos. Y ahora habría que preguntarse si las recetas de Donald Trump o las recetas de Milei, que ya lleva tiempo poniéndolas en práctica, pues tienen efecto. ¿Y qué va a ocasionar si esas prácticas, esas políticas de cero afán recaudatorio, ¿no?, y de privatizar, de liberalizar los estados, pues tienen efecto o son acertadas? Pues que seguramente nuestros gobernantes se pongan nerviosos, se darán cuenta de que a lo mejor no era necesario tener unas cargas fiscales tan elevadas, y esto va más allá de ideologías. La gente que lo asocia al Partido Socialista, habría que recordarle que el Partido Popular tuvo un impuesto al sol. Así de surrealista ha sido la historia fiscal de nuestro país, ¿no?, que se ha buscado. Me estoy acordando de una entrevista que hicieron a María Jesús Montero, ministra de Hacienda del gobierno actual, que dijo que todavía había más áreas en las que se podía agravar fiscalmente a la ciudadanía. Y así es, esa es la sensación que hay, una sensación de que los gobernantes lo único que hacen es buscar cómo sablar a la ciudadanía. Y disculpen este tono coloquial, pero al final todos terminamos pagando impuestos. Hay una frase, ya lo dijo Benjamin Franklin, que hay dos cosas inevitables: la muerte y los impuestos. Precisamente esa muerte, o mejor dicho, esos impuestos han sido la muerte, o pueden ser la muerte, de la democracia. Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza. Comenzamos. Nos vamos, como siempre, a nuestra librería de cabecera, Pincho & Co. Y para hablar de este tema, de este asunto, pues abordamos el de los impuestos. Es interesante
leer un libro que ya tiene sus añitos relativamente, pero que es el mejor libro en materia fiscal para conocer los impuestos, para qué sirven y qué pasa si hay pues, un gravamen excesivamente superior al establecido por las propias leyes tributarias, y es el de Francisco de la Torre, que se titula Hacienda somos todos, impuestos y fraude en España. Se pagan cada vez más impuestos y evidentemente hay que pagarlos. Los impuestos son necesarios, si no, nuestro país, los estados en general, serían como una especie de jungla en la que no hubiese ningún tipo de regulación, porque los servicios que se usan o el Estado hay que pagarlo de alguna manera, pero cuando ese pago impositivo es excesivo, es lo que genera, como he dicho en el editorial, la desafección. Tenemos tiempo de tertulia, mesa de análisis. Nuestros senadores ya han tomado posesión de sus escaños, aunque bueno, en este caso, más que en el Senado, podríamos estar en el Capitolio, ¿no?, de los Estados Unidos, porque vamos a abordar pues, un poco el inicio de este mandato, de este último mandato, esta prolongación de esos 4 años anteriores, antes de que gobernase Joe Biden. Es un caso paradigmático, ¿no?, porque es uno de los pocos presidentes que ha repetido, que se ha vuelto a presentar a las elecciones tras haber perdido y que tiene pues, 2 mandatos diferentes separados por 4 años, ¿no? Estos 4 años en los que acaba de terminar el mandato Joe Biden, ¿no?, después de que su partido le hiciese la cama. No solo vamos a abordar pues, lo que va a suponer la llegada de Donald Trump, para bien o para mal, para el viejo continente, sino también pues, un asunto que cada día está más presente en la sociedad española, ¿no?, que es el tema de los impuestos, ¿no? Una sensación de que siempre ha sido así, pero de que ahora con el gobierno que tenemos, o más bien con los gobiernos que hemos tenido, porque una de las mayores cargas fiscales que aguantaron los ciudadanos fue con el gobierno de Mariano Rajoy, cuando gobernaba el Partido Popular. No sé si se acordarán de que había un impuesto al sol, así es de paradójico en nuestro país, ¿no? Una democracia liberal que cada día parece que es más iliberal, porque al final los impuestos lo que hacen es limitar la acción de la ciudadanía, ¿no? No los impuestos en sí, sino el abuso de ellos. Y vamos a hablar de si es posible ese tijeretazo que quiere meter Donald Trump en Estados Unidos y, de ser posible, si también es posible en Estados Unidos, ¿no? Un tijeretazo que tiene que ver no solo con la bajada de impuestos, sino con la liposucción en las arcas del Estado y a nivel funcionarial de los Estados Unidos, ¿no? Quitar grasa a un Estado obeso, como desgraciadamente están la mayoría de estados. Y para hablar de ello, hoy tenemos con nosotros a Millán Requena. ¿Qué tal, Millán? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Jorge. Nada, muchas gracias, bien, y gracias por la invitación para hablar de un tema pues, tan interesante y que nos afecta a Europa y a España. Ah, es tu casa, ya lo sabes, siempre. Es un placer contar con tu criterio. Y también nos acompaña José Antonio Belso. ¿Qué tal, José Antonio? Encantado de volver aquí a Alicante Plaza y a compartir este rato de debate y reflexión, que yo creo que siempre es interesante. Totalmente, de aquí uno sale con las pilas cargadas, con ideas nuevas, ¿no? Sí. Sí, pues... o incluso reforzando o reafirmando algunas que ya venía de casa. Totalmente, no, para eso estamos, y te digo lo mismo, esta es tu casa, y venid cuando queráis. Vamos a abordar, ¿no?, como he dicho al principio, una pregunta muy sencilla, ¿no? ¿Qué va a suponer pues, el segundo gobierno de Donald Trump, ¿no? Estoy leyendo un libro interesante, ¿no?, que escribe uno de sus ex colaboradores de Donald Trump, que se titula
Fuego y Furia, ¿no? Que habla, sí que es verdad que habla un poco de forma subjetiva, ¿no? Se nota que tiene ahí cierto despecho, y habla de que Trump pues tiene inexperiencia política. Está escrito hace 4 años, es decir, hace 8 años, mejor dicho, cuando todavía Donald Trump no tenía experiencia. Hoy en día sí que la tiene, ¿no? Y se está viendo en determinados cambios, como ha, por ejemplo, prescindido de su hija, ¿no? Que en el anterior mandato tenía mucha fortaleza, se rodeó mucho de su familia, como ha hecho en sus empresas, ¿no? Y se creía que manejar un país era como manejar una empresa, ¿no? Y quizá por eso perdió las elecciones, ¿no? Cometió ciertos errores. Hoy en día, ahora ya no, ahora, como digo, está quitando fuerza. Su hijo, uno de sus hijos, sí que está ganando peso. De hecho, dicen que es uno de los gurús que ha hecho que gane estas elecciones, pero está dotando los cargos de gente con experiencia política, ¿no? Y de gente consagrada dentro del Partido Republicano, ¿no? Me viene a la cabeza, por ejemplo, el secretario de Estado Marco Rubio, ¿no? Sabiendo esto, ¿qué esperáis, ¿no? De un Donald Trump con más experiencia? ¿Creéis que va a ser igual de no sé si llamarlo caótico, ¿no? Pero en algunas cosas en el primer mandato se notaba que que estaba un poco verde? ¿O creéis que va a ser pues, un gobernante que marque una época en Estados Unidos, que esa es su intención, ¿no? Millán. Bien, pues ayer lo que asistimos en primer lugar fue a más que una toma de posesión, fue a una especie de meeting y entronización al mismo tiempo. Meeting porque hizo una enmienda a la totalidad de lo que había hecho el Partido Demócrata, les llamó traidores, pero la diferencia que con los meetings tradicionales es que tenía a Biden, Harris y a presidentes del Partido Demócrata históricos como Obama y Clinton delante, ¿no? No había más que ver las caras para comprobar que efectivamente pues, era, digamos, un puñetazo encima de la mesa y una revisión de todo lo que había hecho durante esos 4 años el Partido Demócrata, ¿no? Y una auténtica entronización. El propio Elon Musk lo ha dicho, ha vuelto el rey, y por tanto, bueno, todas las promesas electorales, todo lo que tenía en la agenda, pues parece que buena parte de ellas, yo creo que ahora, entre lo que dice y lo que hace, va a ir bastante en serio. Esa es mi visión, ¿no? De hecho, ya ha firmado una serie de órdenes ejecutivas en esta política espectáculo en la que estamos asistiendo. No ha sido una buena parte de estas órdenes, las ha firmado en ese pabellón ante los incondicionales, que en Estados Unidos son muchísimos, esto no lo podemos olvidar, que es un presidente, parece ser que es Donald Trump el deseado en Estados Unidos y también en buena parte del mundo. Otra cosa es Europa, donde este tipo de cosas pues todavía nos chirrian a mucho, ya digo, ese meeting. Y a tenor de lo que está haciendo, ¿no? Y las últimas, digamos, baladornadas que ha dicho, sobre todo en temas de geopolítica, economía, reducción de la administración, parece que sí que va a adoptar medidas, no sé si todas, pero tiene ese respaldo evidente. No olvidemos que controla las 2 cámaras, controla el Senado, controla también la Cámara de Representantes, si bien por una exigua mayoría, pero suficiente, ¿no? Y además tiene el apoyo también, por así decirlo, del Tribunal Supremo, donde de los 9 jueces del Tribunal Supremo, 6 son, además estaban ayer los 9 jueces del Supremo, 6 son conservadores, a 3 de ellos los eligió él. Tuvo la habilidad, porque esto hay que reconocérselo, es un showman metido a político, y bueno, esto para la tradición norteamericana ahora parece ser que efectivamente que funciona muy bien, pero en la política de nuestro tiempo, también europea, vamos por esa vía, es decir, esa política espectáculo parece que ha venido para quedarse. Entonces, de estos jueces del Supremo, 6 son conservadores, 3 son suyos directamente, Kavanaugh, Gorsuch y Bennett. Y además, en estos 4 años, porque el Partido Demócrata, hay que decirlo, lo ha hecho francamente mal la gestión, puede ser 7 contra 2, porque es que la jueza Sotomayor tiene graves problemas de salud, va con un médico a todos los lados y si le pasara algo a esta señora, pues sería el señor Trump quien nominara al juez del Supremo, cuyo cargo es vitalicio. Por tanto, bueno, pues tendría todo atado, al menos hasta las elecciones de medio mandato, hasta 2026, ¿no? Que ahí se haría una especie de revisión. Además este inicio del mandato
bueno, pues cuenta con todas las hombres de confianza que ha elegido, además de los ultramillonarios, ¿no? Los oligarcas tecnológicos, ha seleccionado gente de su absoluta confianza. El Partido Republicano ya no es el Partido Republicano, es el Partido MAGA, y por tanto, a diferencia de su primer mandato, donde los 2 primeros años había 2 circunstancias, una que era un presidente bisoño que no sabía cómo funcionaba todos los resortes de la presidencia, de la Casa Blanca, y por otro lado tenía el freno del establishment tradicional republicano, que muchas de sus ocurrencias y sus decisiones pues se las frenaron. Ahora no lo frena nadie, ni dentro del partido, que el partido es él, y bueno, pues también tiene ese respaldo del voto popular, las 2 cámaras más el Tribunal Supremo. Estas son, digamos, las coordenadas. Por tanto, bueno, pues no extraña que haya firmado una serie de órdenes ejecutivas, y algunas efectivamente se refieren al recorte de impuestos, al adelgazamiento. Algunas son contradictorias, efectivamente, porque, por ejemplo, llegó a decir que bueno, pues, cada uno iba a comprar los coches que quisiera, de combustión o eléctricos, bueno, pues que no se iban a promocionar efectivamente las energías verdes, y tenía al lado al megamillonario Musk, que es efectivamente el paladín de los coches eléctricos de Tesla, ¿no? Entonces, había elementos contradictorios, vamos a ver cómo los va casando. Que luego es curioso, ¿no? Porque ahora se está diciendo que si no hubiese sido por las subvenciones públicas, Elon Musk no estaría donde está ahora, ¿no? Es decir, que hay al final de una paradoja, ¿no? De llegar a hacer ese reajuste que dice, ¿no? Ahora luego lo abordamos, ¿no? Más profundamente, ¿no? Hay incoherencias, ¿no? en ese relato de Donald Trump, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Lo que quieren estos la nueva oficina, el DOGE, la oficina de eficiencia, ¿no? Presupuestaria, a la que ha asignado a los 2 ultramillonarios, a Musk y a Vivek Ramaswamy, con el objetivo de, sobre todo, de eliminar regulaciones, hacerlo más sencillo, eliminar trabas burocráticas para favorecer efectivamente, hay un conflicto de intereses, eso es evidente, para hacer más eficaces la producción, ¿no? y la puesta en el mercado de bueno, pues, los coches eléctricos, todo el mercado de vía satelital. Por ejemplo, la NASA, se hablaba de la NASA, es una agencia deficitaria y la NASA ya está contratando con Starlink, ¿no? Por tanto, se trata de facilitar esa contratación a una de las empresas de Elon Musk, la satelital, ¿no? Y aumentar la conectividad de esta empresa, y por tanto que sea una empresa de un ultramillonario la que gestione nada más y nada menos que bueno, pues, la política espacial, ¿no? de Estados Unidos. Se trata de privatizar, efectivamente esto lo puede vender como un ahorro de coste a los ciudadanos, pero lo pone en manos de un ultramillonario amigo suyo, ¿no? Que mientras sea amigo suyo, otra cosa es que luego que haya un choque de egos, pero bueno, se trata de un auténtico desmontaje de la administración, al estilo de lo que está haciendo Milei, ¿no? Por eso Milei era uno de los invitados. Esto también ha roto la tradición, el señor Trump, de invitar a presidentes del gobierno, a primeros ministros, nunca lo había hecho, salvo con el Reino Unido, que tiene una relación especial, pero estaba Milei, estaba Meloni, que son los paladines del anarcocapitalismo, del Estado ultraliberal, del cuanto menos Estado mejor, ¿no? O si desaparece el Estado, en el caso de Milei, mejor, ¿no? Que es el gran Satán, como la ha denominado. Entonces, se trata de adelgazar el Estado todo lo que pueda, y todo lo que, es decir, lo ocurre que hay leyes que efectivamente que no puede derogar, ¿no? Y que por tanto y hay lo que se llaman gastos obligatorios que efectivamente no puede prescindir de ellos. Y si tenemos en cuenta que desde el punto de vista del gasto público el mayor digamos, sostenedor de este gasto público, o el mayor número de fondos van destinados a sostener al gran ejército de Estados Unidos, ¿no? A las Fuerzas Armadas, y ha dicho que las va a reforzar todavía. Por tanto, esto se compadece mal, ¿no? Reforzar, aumentar el gasto militar, no lo está pidiendo Europa, lo está pidiendo la OTAN. Él dice que lo va a hacer, sobre todo para contener a China, y cómo va a reducir el gasto, ¿no? Y el gasto militar, lógicamente, es una parte importantísima del PIB, ¿no? José Antonio, ¿tú qué opinas, ¿no? ¿Qué crees que va a suponer
pues la llegada al poder de Donald Trump? ¿Crees que va a haber turbulencias en todo el mundo, como se dice, o va a ser todo más tranquilo, incluso va a beneficiar al mundo en general? Pues yo creo que, como bien se viene apuntando, estamos girando, o sea, yo creo que el mundo está girando de un predominio de esa ideología woke en la que todavía estamos inmersos relativamente en Europa, hacia un, llamémoslo, liberalismo exacerbado o ultraliberalismo, que es el del que es partidario el señor Trump, y donde estamos viendo, digamos, esos, digamos, actores ascendentes en la escena política a nivel internacional, como pueda ser el señor Milei o como pueda ser la primera ministra italiana, que, bueno, pues que vienen con unas, digamos, unas premisas completamente distintas, digamos, al consenso político que nosotros, o de pensamiento en el que hemos vivido más o menos en el conjunto de Europa. Yo creo que el señor Trump, desde el punto de vista económico, trae una agenda que combina unas medidas bastante liberales, como pueda ser, pues, esa apuesta por la desregulación, que la apuesta de la desregulación me resulta muchas veces, digamos, pues sorpresivo, que resulte algo, digamos, en la agenda norteamericana, que resulte algo aparentemente negativo por parte de algunos, cuando aquí pues, se está vendiendo por parte de algunos partidos políticos como uno de los elementos o una de las bases de la agenda política, tanto de la izquierda como de la derecha. O sea, yo creo recordar que tanto el gobierno del Botánica anterior venía con una agenda de desregulación y facilitación y flexibilización digamos, de la administración pública, y ahora mismo nosotros tenemos el gobierno del señor Mazón, que tiene la misma premisa de intentar facilitar las inversiones, etc. Yo creo que si consigue una cierta dosis de desregulación, eso lo que va a facilitar es la movilización de capitales, ¿de acuerdo? Va a hacer más fácil la inversión para las empresas, y eso si hace más fácil la inversión, pues lo lógico es que eso redunde en mayor productividad, y sobre todo en el sector manufacturero, que es uno de los puntales donde Trump ha conseguido su apoyo, y eso va a hacer que, bueno, pues en cierta medida a corto plazo mejore. Aparte de todo, esa reconducción del capital hacia las empresas también va a ir hacia los mercados, y eso también pues va a empujar al alza a los mercados financieros. Y combinado con unas medidas de corto plazo, como pueda ser la subida de aranceles, que inicialmente parecía que estaba relativamente demonizada, pues los mercados han señalado que a corto plazo puede ser una medida bastante sólida para favorecer un empujón, y darle un empujón a la economía norteamericana, si bien yo tengo mis dudas que eso estructuralmente a largo plazo sea sostenible y no redunde en una pérdida de eficiencia. Yo creo que a corto plazo, que es a lo que están jugando los mercados, puede tener un impacto positivo, mientras que estructuralmente a largo suponga una pérdida de eficiencia. Yo creo que en el contexto económico no podemos negar, porque así lo han respondido los mercados, la llegada de Trump ha sido relativamente bienvenida. Yo creo que más por la mala gestión desde una perspectiva económica que ha realizado el gobierno demócrata durante los últimos 4 años. Y bueno, si a eso le añades pues, su apuesta por determinados sectores muy concretos, como pueda ser la defensa o como pueda ser la energía. No olvidemos que la energía es uno de los sectores prioritarios para el gobierno norteamericano, y la energía hoy, sin duda, y ya creo que lo comentamos en una tertulia anterior, está sobre la mesa en la agenda política, tanto en Europa como a nivel internacional. Y la recuperación del fracking pues es algo que Estados Unidos, pues la apuesta de Trump, pues si no tienes, eres de un mayor calado de lo que pudiera parecer. O sea, no es solo relegar las energías verdes, sino es la recuperación de las energías fósiles, donde sus principales competidores, o donde los competidores que directamente
está señalando el señor Trump, no han renegado de ellas en ningún momento, como puede ser el caso de Rusia o como puede ser el caso de China. Es interesante lo que comentas, ¿no? Sobre todo lo de las energías fósiles, ¿no? Porque me da un poco la sensación, ¿no? Lo comentábamos además fuera de la tertulia, ¿no? No les voy a hacer spoilers, voy a dejar a los oyentes con la intriga, ¿no? Pero básicamente decíamos pues eso, ¿no? Que el mundo está cambiando, ¿no? De que con la llegada de Donald Trump al final se pone pues coto a determinadas... Uno de los primeros actos que ha hecho Donald Trump es sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París, ¿no? El acuerdo climático, ¿no? ¿Por qué digo lo de las energías fósiles? Porque es curioso, y sin mencionar a la empresa, porque no han pasado por caja, pero hay una empresa en concreto de carburantes que ha cambiado de nombre su empresa, destinado a esta nueva etapa de sin energías fósiles, ¿no? ¿Creéis que en España vamos a contrapié? Es decir, vamos un poco al revés de donde va el mundo, es decir, ahora estamos viendo cómo Estados Unidos o como otros países están pues cambiando su criterio sobre esos temas. ¿Estamos haciendo bien, siguiendo un poco la estela anterior, o hay que cambiar? Es decir, hay que volver a abrazar, precisamente en ese anuncio de esa empresa que anuncia el cambio de nombre, salen pues abrazando personas, abrazando a dinosaurios, ¿no? Metafóricamente, ¿no? Energías fósiles. ¿Hay que volver a abrazar a las energías fósiles o no? Pues yo creo que ese es un debate que tiene muchas aristas, sobre todo en el caso europeo, y es muy difícil en ocasiones nadar contracorriente. Yo creo que la Unión Europea ya más o menos, pues entre comillas, ha disfrazado lo que es esa apuesta por las energías verdes, pues reconsiderando el papel de la energía nuclear. De facto eso es realmente reconsiderar una posición. En el caso español estamos ahora viendo las tensiones que se está generando por el cierre de una nueva central nuclear en Extremadura. Realmente parece un contrasentido que en Europa se estén apostando por algunos países por el mantenimiento o incluso la ampliación de sus dotaciones de energía nuclear y nosotros vayamos a un desmontaje, con lo que eso supone en términos de costes para las empresas. Si nosotros, en el caso español en concreto, debemos de ser conscientes que España tiene un problema a nivel industrial claro de productividad. Y uno de los elementos clave dentro de la productividad y de la competitividad es el coste energético, sobre todo en las industrias manufactureras que son intensivas en el consumo energético. Si nuestra energía es cada vez más cara, pues es una pérdida de productividad y por tanto de competitividad. Y eso redunda, al final, nos guste más o nos guste menos, en la fijación de los salarios, porque la fijación de los salarios podemos pensar que se puede hacer por el boletín oficial del Estado, pero eso tiene unas limitaciones, porque hay realmente las ganancias de productividad de las empresas son las que pueden tornarse no solo en beneficios, sino en mejoras salariales para los trabajadores. Y eso es algo que muchas veces se nos olvida. Yo recuerdo en una conferencia inaugural de un catedrático muy importante que uno de los grandes defectos, entre comillas, que pueden tener los políticos es que creen que la economía se puede cambiar con el boletín oficial del Estado. Lanzas una ley y mañana la economía cambia. No, es un poquito más complejo que eso. Sí, Millán. Sí, no estoy de acuerdo. Efectivamente, por lo menos dos elementos de lo que ha dicho el compañero, estoy absolutamente de acuerdo. Entre lo que ha dicho Trump y lo que va a hacer, desde luego, hay que hacer una crítica, pero rápido, una crítica de 5 minutos, lo digo para los oyentes, porque ya está haciendo ya las... Es decir, acaba de firmar varias órdenes ejecutivas, una de ellas es retirarse del Acuerdo de París y del Plan Verde, y va a seguir con el fracking en Alaska, además, con lo cual lo que quiere es vender los combustibles fósiles, gas, petróleo, no consumir sus grandes reservas y vender esos combustibles, ¿verdad? Fósiles, pues principalmente a Europa, que es lo que está haciendo. Es decir, por ahí va a tener una fuente de ingresos para destinarla a sus políticas. Y por otro lado va a corregir, Estados Unidos tiene un déficit comercial importante y le va a imponer aranceles a todos aquellos que tengan superávit comercial, principalmente a uno, ¿verdad?
a China, China a la India, pero China a la cabeza. Y ahí va a recaudar, efectivamente, a corto plazo, yo también estoy de acuerdo, a corto plazo imponer aranceles es positivo, se recauda una serie de royalties, de ingresos que puedes destinar a tus políticas y a reforzar tu economía, ¿no? y tus sectores, pero lógicamente a medio y largo plazo pues, supone un encarecimiento de los precios y que los consumidores no puedan adquirir productos de fuera que efectivamente serían más baratos, pero aunque a corto plazo podría ser y es positivo. Por tanto, ahí va a ingresar, bueno, ahí tiene una recaudación importante el señor Trump, ¿no? El tema energético y el tema arancelario. Efectivamente, España, bueno, pues España adoptar políticas, digamos, dogmáticas en materia energética, pues es un error. Además, lo ha dicho el informe Letta y el informe Draghi. Sí, Europa tiene que ir a una descarbonización muy lenta y compatible con la competitividad. Lo ha dicho claro. Es decir, fomentar la competitividad de las empresas, la productividad y la innovación. Y para eso se requiere una serie de insumos energéticos necesarios para la industria española y no digamos, por ejemplo, para la industria de automoción, las químicas y las farmacéuticas alemanas, ¿no? O sea, Alemania tiene un problema serio bueno, que políticamente se va a ver ahora en febrero, de falta de competitividad, de estancamiento de los salarios, de pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y por mucho que efectivamente tomen medidas estatales, radica de eso, ¿no? De tener una energía cara, una energía mucho más cara que, por otra parte, ya no se la compran a Rusia, que tenía, es decir, la energía vía gaseoducto de Nord Stream, es decir, aparte de no tener un coste medioambiental, es vía gaseoducto, era una energía mucho más barata. Por tanto, el crecimiento económico, vamos a decirlo, en Europa, en buena medida, o de una serie de países, dependía del gas barato ruso. Esto hay que decirlo que es así. En el caso de España tenemos un buen mix, lo que ocurre que efectivamente se han adoptado políticas, yo las califico de talibanadas, el tema de la energía nuclear, ¿no? Se ha hecho lo mismo que Alemania, que bueno, a Merkel le dio efectivamente por ese dogmatismo al calor del tema del tsunami en Japón, de la central nuclear, y Alemania cerró todas las nucleares, tuvo problemas y tuvo arbitrajes de inversiones que ha tenido que pagar un buen dinero a Alemania a empresas de energía nuclear, y España ha hecho lo mismo. Pero lo que ocurre que bueno, con la energía, con las renovables, con el sol, con el viento, la ausencia de energía solar efectivamente no responde ni mucho menos a la demanda, ¿no? de la industria. Y por tanto, y el hidrógeno verde pues todavía está muy verde para la productividad industrial. En positivo, con el tema del gas sí que somos una potencia de la regasificación, tenemos una serie de plantas regasificadoras de lo que se está poniendo ahora de moda, que lo ha puesto de moda Estados Unidos y va a seguir todavía más, el gas natural licuado, que viene en metaneros, es un gas mucho más caro que el gas ruso, efectivamente, y que está pues, beneficiando enormemente, por lo menos a dos países, a Estados Unidos y a Qatar, que lo transportan hacia puertos de la Unión Europea, Algeciras, Valencia, y a partir de ahí España sí que puede ser un hub del gas, ¿no? y utilizar, digamos, estas plantas regasificadoras como digamos, una vía de suministro a Europa, además del gaseoducto faraónico que está construyendo desde Nigeria, Marruecos y que llega a España. Además tenemos el gaseoducto con Argelia, que sí que hay que conservarlo como oro en paño, ¿no? Y las buenas relaciones con Argelia, y esto además implica a la terreta porque son, digamos, nuestros vecinos del norte de África. Aquí, afortunadamente, esa visita que hizo el señor Macron, inoportuna, contraria a los principios de la Unión Europea, apoyando al monarca marroquí, cuando el Tribunal de la Unión Europea tumbó los dos acuerdos, el acuerdo agrícola y el acuerdo comercial con Marruecos, por violar, ¿no?, el consentimiento del Frente Polisario, es decir, por referirse al territorio del Sáhara Occidental, el señor Macron llegó a la Asamblea marroquí y dijo que apoyaba la integración del Sáhara Occidental dentro de Marruecos. Esto hizo que efectivamente Argelia desbloqueara todos los pagos a empresas españolas, muchas de ellas de la provincia de Alicante, y retomara otra vez el sistema de pagos sin ningún problema y el suministro de gas sin ningún problema
para España. Por tanto, esto nos ha venido bien de forma indirecta, ha sido algo suerte que hemos tenido, ¿no? Pero yo digo que la relación con Argelia en tema energético hay que conservarla como oro en paño. Uno de los temas, ¿no?, del mandato de Trump, ¿no?, lo hemos comentado antes, ¿no?, que es el reajuste que va a haber a nivel no solo fiscal, sino también de la administración norteamericana, ¿no? Y hablábamos de fósiles, de energía verde, ¿no? Hacías tú antes un juego de palabras, ¿no?, de que estaba muy verde, y precisamente lo que está fosilizado y lo que está cronificado y lo que no pone de color verde, sino de color morado a la ciudadanía, desgraciadamente son los impuestos, ¿no? Da un poco la sensación de que cada día pagamos más impuestos y de que nuestros servicios públicos cada día funcionan peor. Que sí, que ha habido mejoras, ¿no?, como es el transporte gratuito, ¿no? Pero... Gratuito no hay nada. Totalmente, ¿no? ¿A qué precio, no? Es decir, ¿a qué precio lidiamos con eso, no? La pregunta es, ¿no?, ya hay voces que dicen que la promesa de Trump de reajustar la administración no va a ser posible porque el Estado es demasiado gordo y hay tantos cargos y tanta parafernalia que va a ser complicado, ¿no? Veremos, ¿no? Pero la pregunta es, no se puede comparar, evidentemente, un Estado como Estados Unidos, que hay muchos estados que son del tamaño de España, ¿no?, con España, ¿no?, con nuestro país, ¿no? La pregunta es, ¿creéis que, por ejemplo, sería posible, o creéis que muchos, ya se decía con Milei, ¿no?, hay gobernantes nerviosos porque pueden demostrar de, oye, con menos carga fiscal y recortando determinadas administraciones, la economía funciona mejor, a lo mejor que en otros países? ¿Creéis que es posible? ¿Creéis que va a mojar muchas barbas de sus vecinos, que pueden ver cómo se corta pues ese chollo, o no? A ver, yo antes de entrar me gustaría pues hacer una mínima reflexión sobre la cuestión del gasto en defensa. Yo creo que la necesidad de incrementar el gasto en defensa es importante, tanto en Estados Unidos como en Europa, por el contexto geopolítico donde nos estamos moviendo, y yo creo que muchas veces despreciamos la capacidad de efecto multiplicador que tiene el gasto en defensa desde un punto de vista de innovación. Las grandes innovaciones que hoy en día estamos experimentando son fruto nada más y nada menos que de la inversión que se ha hecho previamente en defensa y su extrapolación al mercado. Entonces, muchas veces pues el gasto en defensa tiene un efecto arrastre en términos de innovación y en términos de crecimiento que muchas veces, por el carácter denostado que tiene la industria en sí, pues parecemos olvidar, ¿eh? No quisiera que se me interpretara como un belicista, pero yo creo que es una evidencia que hay que contrastar. Con respecto al otro caso, pues vamos a ver el caso. Milei acaba de lograr su gran éxito, es que después de 15 años ha conseguido un superávit presupuestario en Argentina. O sea, eso pues es obviamente, pues aunque nos riamos todos de la motosierra, pues al final los números no engañan a nadie, y conseguir reducir el gasto y apuntalar los ingresos, pues incluso reducir los gastos reduciendo más o menos las prestaciones que da el sector público, pues quizás es posible. O sea, nosotros no tenemos que irnos muy lejos. O sea, nosotros tenemos regiones españolas donde tiene una presión fiscal sensiblemente inferior a otras y unas políticas que no sé hasta qué punto suponen una reducción de las prestaciones que está dando el sector público a los ciudadanos. ¿Por qué? Pues porque reducir la presión fiscal no supone inmediatamente una reducción de los ingresos del sector público. O sea, todo depende de la famosa ecuación de que los ingresos públicos son el resultado de multiplicar la presión fiscal por el crecimiento. Si el crecimiento es superior, pues eso puede compensar la bajada de la presión fiscal. De hecho, no es innegable que hoy en día en Madrid es la comunidad autónoma más dinámica económicamente que tenemos en nuestro país. Y eso impulsa el crecimiento, y esa capacidad de crecer más puede compensar las bajadas tributarias y el mantenimiento de las prestaciones que el sector público da a los ciudadanos.
¿Qué ocurre? Pues que muchas veces la dureza o la simplificación excesiva del debate político nos hace complicado visualizar si hay realmente una pérdida de prestación de servicios del sector público a los ciudadanos. O sea, muchas veces el debate político es tan simplista que nos impide percibir si realmente se está perdiendo esa prestación o esa menor calidad de los servicios públicos. Yo personalmente pienso que apostar por adelgazar el sector público es posible. Yo creo que en el caso en Estados Unidos es un país que el peso del sector público sobre el Producto Interior Bruto no alcanza el 40% por tradición, ni tampoco lo ha hecho nunca en el caso inglés. Y nosotros estamos viendo países europeos donde estamos superando ya el 50% del Producto Interior Bruto, con lo cual tenemos ahí un margen importante. O sea, si Estados Unidos se lo está planteando con un peso del sector público sensiblemente inferior a nosotros, pues a lo mejor nosotros deberíamos reflexionar sobre el peso específico que tiene el sector público en nuestra economía y si necesitamos pues contenerlo al menos, porque al final llega un momento que no todo se puede financiar a coste de deuda, que es que realmente es gran parte la que está financiando gran parte del gasto a fecha de hoy. La deuda en manos de los fondos de inversión y de China, ¿no? Que es el que tiene gran parte, es el solícito banquero que compra la deuda europea y estadounidense. Eso fue muy claro en la crisis del 2008, la crisis financiera y bancaria, ¿no? Donde fue China la que compró esa emisión de deuda pública que sacó a las grandes aseguradoras y banca de inversión, ¿no? Efectivamente, bueno, el gasto público que puede reducir es limitado, ¿no? Porque Estados Unidos es un país federal, ¿no? Es una estructura federal compleja y el gasto federal es limitado, ¿no? Si salvamos las Fuerzas Armadas, que es donde se dedica un mayor número de gasto, pues, y efectivamente, bueno, la Guardia Nacional no creo que la toque, es más, la Guardia Nacional seguramente va a ser la que va a desplegar, como ha dicho, en la frontera sur, no van a tocar a las fuerzas regulares, sino la Guardia Nacional. Por tanto, gasto militar no lo va a reducir, sí que puede tocar algunas agencias, el caso de la NASA, por ejemplo, que es bastante improductiva y habían ya informes, y además lo ha dicho en campaña que la NASA se dedicaba en realidad a subcontratar con la empresa de Musk, y bueno, y hacían, digamos, actividades para entretener a la gente que no hacía prácticamente, o hacían bien muy poca cosa, pues actividades como cursos medioambientales, cursos de inclusividad y género, ¿no? Es decir, esto se ha dado para los funcionarios o para los trabajadores de la NASA. Esto es todo lo que el gasto superfluo que efectivamente la administración Trump va a acabar, ¿no? Entre otras cuestiones. Luego hay gastos obligatorios que no puede tocar, el Medicare, el Medicaid, ¿no? Que es digamos, el gasto médico para la gente que no tiene ningún tipo de recursos. Estos también son leyes aprobadas digamos, por el Senado y la Cámara de Representantes y por tanto, digamos, su gasto, su margen de maniobra con el gasto es limitado. Es cierto que puede adelgazar, pero no puede compensar la enorme deuda pública, la financiación a través de deuda pública. Entonces, lo va a hacer seguramente a través de la desregulación, el incremento, digamos, de los ingresos a través de aranceles y de la venta de energías a Europa, principalmente Europa, y también del aumento de la competitividad, y del crecimiento. Ahí sí que va a incrementar los ingresos y, por tanto, es esa ecuación, que le vaya cuadrando esa ecuación, una disminución de la presión fiscal y un incremento de la competitividad y del crecimiento a través de todos esos elementos. Y, por tanto, y por supuesto, en el ámbito de la narrativa, toda la potencia de fuego que le da tener a los oligarcas tecnológicos lanzándoles. Sí, la Casa Blanca ya no tiene digamos, una oficina, un gabinete de prensa oficial, ya tiene X, ¿no? Como gabinete oficioso u oficial ya prácticamente para desplegar todas las políticas, que es importante, la narrativa, cómo cala ese discurso, y tiene a su disposición a los grandes oligarcas tecnológicos, que no es algo menor,
Esto es algo insólito, yo diría casi, bueno, no sé si en la historia de la humanidad, pero desde luego en la historia más reciente del siglo XX sí, que los grandes oligarcas, esto que se llama ahora el tecnofeudalismo, pues estén, algunos ya sí que bebían de las fuentes de Trump y otros de forma sorpresiva, bueno, relativamente, porque van a donde está lógicamente el dinero y la inversión y donde están mejor protegidos sus intereses, pero sí que ha llamado mucho la atención que Bezos y Zuckerberg, que eran paladines del wokismo californiano, de Silicon Valley, pues hayan caído rendidos, ¿no? El caso del Post ha sido tremebundo, ¿no? Estamos hablando de un medio de comunicación donde ya es, como todo el mundo sabe, es propiedad de Bezos, y es la primera vez que el editorial del Post no digamos, apoyó a ninguno de los candidatos. Normalmente apoya al candidato demócrata, normalmente, alguna vez lo ha hecho con el republicano, pero no pidió el voto para nadie, ¿no? Y esto ha supuesto una serie de dimisiones de periodistas históricos del Post que no estaban de acuerdo con la línea que había puesto su propietario, que es Bezos, ¿no? Y bueno, pues en esas estamos, ¿no? Tiene un poder muy importante y digamos, controla toda la ecuación, incluso la tecnológica, ¿eh? Por tanto, bueno, no es que estemos en una era de muchos cambios, que lo estamos, sino estamos en un cambio de era, diría yo, en un auténtico cambio de era y bueno, pues en Europa tenemos que ser, y en España tenemos que ser muy, muy conscientes de ello, ¿no? Y lo que ha dicho efectivamente el compañero, el tema de la competitividad es fundamental y hacerlo compatible con las distintas fuentes de provisión de energía, ¿no? Que es lo que hace efectivamente competitiva a un sector, a una industria. Es cierto que aquí una parte del PIB importante viene del sector turismo, que requiere menos energía que el sector de automoción alemán, por ejemplo, pero bueno, pues podemos utilizar desde luego ese mix energético de forma mucho más razonable, pensando muy bien el tema de la energía nuclear, porque además es que es absurdo, porque Francia, por ejemplo, tiene un 20 o 25% de la energía que es nuclear, pero es que todas las centrales nucleares las tienen en la frontera con España. Es decir, si hubiera un accidente nuclear en España, la radiación llegaría sin ningún problema, o sea, que es algo absolutamente ridículo desde el punto de vista político, ¿no? El temor a la nuclear, si Francia tiene, y las tienen prácticamente todas cercanas a la frontera con España. Francia tiene claro ese mix energético, Alemania se está repensando, ahora mismo veremos qué pasa con las elecciones, pero desde luego lo que hizo Angela Merkel está siendo que hace 10-15 años era catalogada como una estadista y ahora mismo se está haciendo una revisión de su mandato en negativo, y era una persona que se veía prudente, que efectivamente rescató el Tratado de Lisboa y ahora mismo por el tema energético de la demonización de la energía nuclear, pues es algo que se lo están reprochando, por supuesto. Veremos, ¿no?, qué trae esta nueva era, ¿no?, y esperemos, ¿no?, que... Sí, yo creo que ha dicho algo el compañero bastante interesante, ¿no? Llevamos aquí pues varios años loando los éxitos del sector turístico, incluso la recuperación del sector de la construcción, que bueno, veremos ahora qué va a suceder con el dinamismo del sector inmobiliario aquí en la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana, con la nueva presión fiscal a la que se va a someter a nuestros grandes clientes, que son todos o gran parte de ellos de fuera de la Unión Europea, a los cuales se les pretende doblar el coste de adquisición, la tributación que va asociada a la adquisición de las viviendas. Eso no es baladí, pero todo ese conjunto de elementos sobre el que hemos hablado va en detrimento del peso específico que tiene el sector industrial en nuestra economía. O sea, no podemos hablar de toda esa recuperación de la industria. O sea, leía un artículo hace poco de una columna en un medio de comunicación de aquí de la provincia de Alicante, loando el contexto de nuestra industria y nuestra recuperación de la industria cuando apenas llega al 10% su peso relativo sobre el Producto Interior Bruto y está en decadencia. Entonces, cuidado que el éxito del turismo está conduciendo, por la senda de un declive más o menos acelerado al sector industrial. Pues veremos, ¿no? ¿Cómo, querías decir algo, Millán? Sí, no, de acuerdo, efectivamente. Lo que se impone es una reindustrialización por la vía de la competitividad y de la vía tecnológica.
de la vía de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, lo que va de la mano de una desregulación, lo están diciendo todos los expertos, del tema, del tema de los datos y de la inteligencia artificial. En la medida que los dos ecosistemas que nos movemos de inteligencia artificial, que es lo que están haciendo las empresas más competitivas y con mayor crecimiento, pues son el ecosistema chino y el ecosistema norteamericano. Si aquí estamos regulándolo todo y vamos a mayor regulación, a mayor burocracia, pues digamos el declive va a ser todavía más acelerado y más brutal. Pero es que además lo oí ayer en una de las CEOs, ¿no? No sé qué empresa de inteligencia artificial de Europa, que ahora mismo está el foro de Davos, y uno de los elementos de consenso es ese, ¿no? Una mayor desregulación en los sectores estratégicos, ¿no? Sí, obviamente no ser dogmáticos en el tema energético y una desregulación del tema tecnológico para favorecer ese crecimiento y esa competitividad. Yo creo que eso está meridianamente claro, ¿eh? Y por tanto, bueno, pues ahí tenemos que ir, y ir ya, ¿no? Porque Trump ya empezó con las órdenes ejecutivas, ¿no? Y bueno, pues China está absolutamente preparada, China nos lleva 10 años de ventaja. Entonces, pues bueno, cuando nosotros estemos nosotros estemos en el coche eléctrico, ellos estarán en el coche autónomo, ¿no? Entonces, pues esto hay que ponerse las pilas ya. A los que les gusta conducir el coche autónomo, ¿no? Como aquel anuncio, ¿no? Aquí es que nos gusta mucho conducir, ¿no? Entonces no queremos... El coche fantástico, el de los años 80, ¿no? Iba solo, sí. Pues veremos, ¿no? Lo que decís de la desregulación, ¿no? Sobre todo de las empresas estratégicas, ¿no? Esperemos que eso tenga una consecuencia para bien, ¿no? En los bolsillos de la ciudadanía, o sea, paguemos menos impuestos, ¿no? El otro día me leía en un recibo de la luz una persona y me decía, la mayoría son impuestos, ¿no? Es decir, ahí hay que hacer pues autocrítica, y a lo mejor que para avanzar, para que haya una nueva era, pues no podemos sablar tanto a la ciudadanía de unos impuestos que, como he dicho en el editorial, son necesarios, pero al final tú lo sabrás mejor que nadie, José Antonio, si grabas demasiado a la gente, haces que la gente pues lo rechace. Pues sí, efectivamente. Pues muchas gracias por venir a los dos. José Antonio, ha sido un placer. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Nada, siempre aprendo mucho con vosotros, ¿eh? Un abrazo muy fuerte. Millán, lo mismo te digo, gracias por venir. Gracias a ti, y he pasado un buen rato con el compañero, con José Antonio, y un tema pues que nos afecta y mucho. Gracias, es un placer estar aquí. Nada, el placer es mío. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Sean buenos, sean felices, y un abrazo muy fuerte.